Hola, bienvenido a la séptima clase del taller literario online. Hoy vamos a continuar hablando en este taller sobre la metáfora en la literatura. Ya vinimos hablando de distintos temas, en la anterior clase explicamos temas relacionados a lo que es la construcción de las escenas y vinimos hablando de la visibilidad, la continuidad del relato y demás. Y en este vamos a adentrarnos ya en temas más relacionados a lo que es el sentido más profundo de la obra, a la unión de todas las partes, a atar los cabos, a empezar a hablar del tema de cómo corregir un relato, ¿no? Cómo reescribirlo y corregirlo, y a entender cómo repensar y empezar digamos, utilizar otras nuevas herramientas para lo que es la construcción de la obra. En esta clase vamos a adentrarnos en lo que es las metáforas. Vamos a hablar de cómo generar y lograr un estilo propio en la literatura. También vamos a explicar lo que son las funciones de prop, que son unas funciones que son muy utilizadas en la literatura y que fueron parte de descubrimientos que se hicieron en este siglo XX, y también de errores frecuentes en la literatura y consejos nuevos y otras técnicas más que vamos a explicar. Bueno, empezando, vamos a explicar qué es la metáfora y por qué es tan importante en la literatura. La metáfora viene del griego, es una palabra griega que en griego es metaforá, que significa unir dos cosas distintas. Es decir, la metáfora como tal es una figura literaria. Las figuras literarias son recursos que se fueron desarrollando desde hace miles de años, siglos, milenios, que son recursos literarios que se utilizan para embellecer un escrito, para darle un sentido más profundo, más bello, para impactar al lector. En este caso, en el caso de la metáfora, lo que busca es comparar dos cosas que aparentemente parecen cosas que no tienen nada que ver, pero que al compararlas produce un efecto de belleza. Y tenemos tres tipos de metáforas que se utilizan en la literatura en general. Vamos a ir anotándolos y ir explicándolos. Yo voy anotando acá. Primero tenemos metáfora. Bien, la metáfora es algo que siempre se utilizó en la literatura. Es algo que viene desde hace miles de años, como te decía, ya desde los griegos, ¿no? También de los orientales se utiliza mucho la metáfora y el simbolismo. Por ejemplo, tenemos tres tipos de metáforas que se utilizan en general. Vamos a ir poniendo. Tenemos la metáfora básica, ¿no? Y ahora vamos a explicar para qué sirve entender esto. Básica, de situación, y la metáfora, lo que sería simbólica, ¿no? Para las historias simbólicas. En el caso de, bueno, ahora voy a explicar esto, pero para entender un poco, la metáfora siempre se utilizó, como decía, para embellecer, es una figura literaria. Por ejemplo, en el caso de la literatura muchas veces, o también de forma cotidiana, ¿no? Uno habla de, por ejemplo, ¿no? Tus ojos me iluminan como la luna en la noche. Eso es una metáfora. Los ojos, ¿no? Que es algo que ve, y por otro lado la luna que ilumina, ¿no? Se unen dos cosas, se unen los ojos y la luna en la noche con el sentido de iluminar. Entonces, la metáfora lo que busca es unir dos cosas distintas para darle un sentido más bello a algo. Y hay muchas formas de expresar la metáfora, y es algo que se viene utilizando desde hace mucho, mucho tiempo. Por ejemplo, la relación más básica, como hablábamos recién, es, como decía en este caso, unir dos cosas, más que nada en palabras. Tus ojos como la luz de la noche, por ejemplo, tu pelo, ¿no? Como, no sé, tu pelo cae como la lluvia, o, por ejemplo, en general, digamos, se utilizan metáforas muy comunes, como por ejemplo decir, en la Ilíada se utilizan mucho las metáforas, ¿no? En la guerra, por ejemplo, se dice que es un encuentro entre hombres, ¿no? Para hacer metáfora de lo que es la guerra. O también se utiliza mucho lo que sería la muerte y el dormir, ¿no? O sea,
el dormir también se lo hace como metáfora de morir. En Hamlet, morir, dormir, digamos, se utiliza mucho esto también, ¿no? O por ejemplo, en el amor se utiliza mucho la metáfora en relación a la belleza, ¿no? Al culto, a lo espiritual también. Por ejemplo, el yin y el yang, ¿no? Es una imagen que simboliza la unión entre lo masculino y lo femenino, entre el amor, entre los polos opuestos. Bueno, hay muchas cosas así que se utilizan de forma simbólica y que la metáfora lo que busca es hacer eso a través del lenguaje. La forma básica es la que se utiliza en las palabras de forma sencilla. Por ejemplo, tus ojos en la noche. También se puede utilizar lo que sería, más que nada en los relatos, está utilizado para embellecer. Por otro lado tenemos lo que sería la metáfora de situación. ¿Para qué sirve en este caso? Bueno, la metáfora de situación se utiliza más que nada en las escenas. En el caso de una escena, digamos, cuando hablamos de dar visibilidad a un relato, de dar plasticidad a una escena, de hacerla visible a través de los sentidos, de las imágenes, ¿no? de poder describir una escena, la metáfora lo que va a indicar es el sentido esencial de esa escena. Es decir, si por ejemplo estamos en una escena en que una persona se va a encontrar con la muerte, ¿no? Bueno, la metáfora lo que hace es mostrar algún hecho, o sea, la metáfora se utilizaría mostrando algún hecho externo que indique algo relacionado a eso. Una persona que está enferma y se está por morir, un ataúd, digamos, se utiliza a modo de señales o imágenes que indiquen algo relacionado a eso. Por ejemplo, en el relato de Borges, de El Aleph, no sé si ya llegaste a leerlo, ¿no? El Aleph es la historia que cuenta Borges, en la cual él tiene un amigo, Carlos Argentino Daneri, y también la historia habla de Beatriz Viterbo, pero en este caso, digamos, el relato, bueno, Carlos lo llama para contarle que en su casa, van a demoler su casa y en el sótano tiene un Aleph. Entonces Borges, que no lo podía creer y que siempre competía con Carlos, porque Carlos era un hombre que quería en algún punto ser reconocido y ser alguien que llega a un nivel alto en lo que era la literatura y quería escribir un poema demasiado ambicioso. Borges un poco lo detestaba, pero cuando le dice que tiene un Aleph, entonces va a su casa corriendo para verlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esa escena, ¿cómo es la escena? Borges desciende al sótano, o sea, Carlos le dice que descienda al sótano y se recueste y ahí va a ver el Aleph. Entonces, es simbólico eso, es metafórico, va al sótano, al Aleph. El Aleph es un simbolismo, ¿no? O sea, digamos, no es que es literal. Lo que trata de mostrar Borges ahí, por un lado, es el Aleph simboliza un punto más profundo en el inconsciente que está conectado con todo el universo. Ahí lo menciona en un momento, dice que, digamos, él empieza a ver un montón de cosas que se le muestran en el Aleph, y entre ellas se le muestra, por ejemplo, menciona a Angelus Silesius y a otros alquimistas muy conocidos, que estos planteaban la teoría del círculo, ¿no? Que todo en el universo era un círculo perfecto. Se explica que el universo, que Dios, en lo que es esta filosofía, Dios es circular, porque es perfecto, porque, digamos, abarca todo. Entonces, esto que venía del cuadrado y del círculo, ¿no? Que era un temas que se planteaban en la filosofía del medioevo, de la época del Renacimiento más que nada. Bueno, eso es un simbolismo. ¿Y por qué va al sótano? Porque la psicología lo que plantea, ¿no? Es que hay un nivel más profundo de nosotros mismos, lo inconsciente, que está por debajo de la vigilia. La vigilia es esta percepción sensorial que tenemos en la vida cotidiana, pero tenemos una parte más profunda, un inconsciente, y una parte más profunda todavía, que es lo que Jung llama el inconsciente colectivo, los arquetipos, digamos, el sí mismo. También en la filosofía se le llama el sino, ¿no? O sea, son niveles más profundos del yo interior que están conectados supuestamente con lo universal. Entonces, ¿qué hace Borges? Desciende al sótano, es decir, a un nivel más profundo de sí mismo, y se encuentra con el Aleph, que es algo circular, que es la parte. ¿Por qué es circular? Porque
digamos, la Biblia que dice que Dios está en nosotros, ¿no? Entonces, más allá de la religión que uno tenga, todas las personas coinciden en que lo espiritual existe, en que hay algo más profundo en el ser humano, que uno no nace solamente siendo un cuerpo físico, sino que hay algo espiritual. Entonces, eso espiritual, él lo pone en esa imagen porque es algo que viene ya de la tradición occidental, del hecho de que haya algo espiritual, y con esa imagen circular, que es lo que se representa a Dios. Entonces, eso que ya está en uno, ese fragmento que está en uno, está en una parte de un nivel más profundo, en el sótano. Por eso es que se utiliza de forma metafórica esta imagen. Por ejemplo, también hay muchos ejemplos de ese tipo de metáforas, ¿no? Pero, ¿qué hace? Va al sótano. Entonces, eso es algo de situación. Y después así se utilizan otras cosas. Por ejemplo, si queremos mostrar que una persona, no sé, va a ir a la guerra, pueden haber augurios, ¿no? En la mitología griega se utilizaban mucho los augurios, o justamente en Grecia existían los augures, que eran los que interpretaban las señales de la naturaleza. Este tipo de cosas se pueden introducir en una historia para utilizar lo que sería la metáfora de situación, para crear un clímax en la escena. Y por otro lado tenemos lo que sería la metáfora simbólica. La metáfora simbólica viene asociado a lo que sería la metáfora como totalidad en la historia. Toda la historia en sí es una metáfora. Venimos con esta idea, ¿no? Que viene asociado al símbolo, el símbolo como tal, que, digamos, una metáfora es una asociación de hechos, de cosas distintas, pero lo que sería la metáfora simbólica, o el símbolo es un conjunto de metáforas, un conjunto de imágenes que tiene el símbolo como tal, y, por ejemplo, una alegoría son una serie de hechos, de acciones que en su totalidad son metáforas y en su totalidad forman una alegoría. Por ejemplo, la alegoría de la caverna de Platón, ¿no? Donde te explica que hay, la alegoría explica que hay unas personas que están encadenadas viendo unas imágenes, ¿no? Entonces ya hay algo metafórico, están en un lugar oculto, en una cueva, ¿no? Y hay otras personas que les hacen señas para que vean algo, que eso que ven es lo único real que conocen, y cuando salen la luz no le deja ver con claridad. No, todo eso es metafórico. Lo que explica ahí es el proceso de conocimiento del ser humano. La sociedad como tal, hay personas que te dirigen lo que vos tenés que pensar, y uno solamente conoce eso, está como en una cueva, como en algo oculto, que es las convenciones sociales, y cuando uno se da cuenta de esa realidad, despierta y escapa de eso, va a ver a la verdad, y es tan fuerte que no lo puede ver desde un principio, le quema los ojos, o sea, no lo puede entender, tiene que pasar mucho tiempo hasta que los ojos se acostumbren a ver eso. Luego, cuando vuelve y quiere contarlo, lo matan, ¿no? Eso es lo que cuenta la alegoría de la caverna de Platón. Cuando vuelve y quiere contar la verdad a los que están con él, lo matan porque creen que está mintiendo. Entonces, bueno, todo eso es una metáfora de procesos que fueron dándose en la humanidad. Después, por ejemplo, eso sería una alegoría. Pero en el caso de la literatura, un simbolismo, la historia simbólica, por ejemplo, la Ilíada relata, es una historia simbólica que metafóricamente es, el proceso de desarrollo del ser humano luchando, ¿no? Y por otro lado, la Odisea es ese retorno a lo esencial, ¿no? Digamos, Ítaca sería como volver a nuestros orígenes, a nuestras raíces, a lo más profundo en uno mismo. Por ejemplo, vamos a poner el caso del Quijote, que ya lo hemos explicado en otra, ¿no? El Quijote representa una crítica a la decadencia de la caballería. Entonces simboliza eso, simboliza una época, representa una época que simbólicamente muestra cómo había una decadencia y cómo alguien que tenía un pensar más elevado, el Quijote, que tenía un pensar caballeresco con valores, la gente lo trata como un loco, se le ríe, ¿no? Entonces representa eso, simboliza eso. Después, por otro lado, también hay símbolos más profundos en las historias, que son metáforas. Por ejemplo, Parsifal, ¿no? Que es una obra épica, ¿no? De la caballería de la Edad Media. Parsifal relata la historia de un joven que es niño, ¿no? El padre había ido a luchar en las cruzadas y nunca había vuelto, y la madre lo tiene como agarrado, como acorralado. Entonces él ve pasar a unos caballeros y quiere ser caballero. Entonces la madre no lo deja, ¿no? Ahí habla de un proceso psicológico, el proceso psicológico de la madre castradora. Entonces él se libera de eso y sale a
buscar ser caballero. Y en ese proceso de buscar ser caballero se encuentra con que tiene que pelear, tiene que atravesar distintas etapas, no sabe bien cómo hacerlo, se cae, se lastima, empieza a aprender y luego va creciendo como caballero, va pasando, digamos, distintas pruebas hasta llegar a ser un caballero de la corte del rey y va en busca del Santo Grial, ¿no? Esta es toda la historia de Parsifal. Y del rey pescador y demás. Bueno, todo esto tiene un simbolismo, todo tiene un simbolismo. El proceso del caballero simboliza el proceso psicológico del ser humano de desarrollo, que se libera de la madre, que pasa a la adolescencia, lo que es la adolescencia, cuando empieza el adolecer, ¿no? O sea, ese proceso psicológico en que uno empieza a dejar de ser tan niño y empieza ya a crecer, entonces hay un adolecer, ¿no? O sea, eso significa adolescencia, entonces simboliza algo. En la antigüedad existían los ritos de pasaje, los ritos de iniciación, donde cuando el niño llegaba a cierta edad, se le hacía atravesar por un proceso, por ciertas proezas, ciertas pruebas, para que supere esa etapa y pase a una etapa nueva en su desarrollo psicológico. Bueno, en esta época no existen estos procesos, entonces los relatos, los mitos son los que reflejan esto. Y justamente, por ejemplo, el mito de Parsifal simboliza este proceso. Estamos hablando de porque yo antes lo relacionaba con lo poético, en el sentido de que está la poética mayor y la poética menor. La poética mayor son los mitos, las elegías, por ejemplo, los relatos bíblicos, los grandes poemas épicos, ¿no? Y después está la poética menor, que es la poesía como la conocemos cotidianamente según cada época. En el caso de Parsifal es un libro que es una poética mayor y que representa estos procesos psicológicos que no es cualquier mito y tampoco lo puede escribir cualquiera. Implica tener un gran conocimiento tanto de la mente humana como de los procesos y también de recursos literarios, pero para entender cómo se construyen las historias simbólicas. Entonces, Parsifal representa esto y luego la lucha contra atravesar distintas proezas, que son los enfrentamientos que tiene todo ser humano. En otra época el caballero tenía que ir a pelear a la guerra, a las cruzadas. Hoy cualquier persona, cualquier individuo tiene que luchar en la vida contra la situación económica, contra el sostenerse, contra el llevar adelante una familia. Entonces, en algún punto, si bien son distintas épocas, internamente esa necesidad existe. Entonces, la literatura como tal, en un sentido arquetípico, ¿no? Porque después hay un montón de otra literatura que no refleja nada, pero en un sentido arquetípico refleja eso, los procesos psicológicos que el ser humano necesita atravesar para poder producir una transformación. Entonces, ¿por qué tienen tanto sentido y hubieron grandes historias que perduraron tanto en la historia? Porque reflejan esto, que si bien la época pasó, lo que esencialmente refleja son procesos que todos los seres humanos tienen. Estos procesos de adolescencia, de maduración, de adultez, ya existen en uno. Más allá de la época, siempre van a existir. Entonces, la literatura tiene la finalidad de representar eso. Por ello, digamos, bueno, existen estos relatos simbólicos que simbolizan eso, que uno literalmente no lo entiende, pero lo capta eso, o sea, el inconsciente, ¿no? Que es una inteligencia que es superior a uno mismo, que está en uno mismo, digamos, por ejemplo, ¿por qué es superior? Los sueños se construyen solos. O sea, vos no es que decís, bueno, me voy a dormir y voy a soñar, y voy a elegir qué soñar. Solo se produce toda una historia en la película. La mente utiliza las metáforas. ¿Qué utiliza? Utiliza distintas situaciones para reflejar algo. Los sueños no son arbitrarios. Jung explica que los sueños buscan mostrar de modo simbólico, que es como actúa el inconsciente a través de símbolos, qué necesitas cambiar o resolver en tu vida para poder lograr un equilibrio entre tu mente, tu cuerpo y tu vida en general. Entonces los sueños tienen esa finalidad. Y los mitos también. Mostrar de forma arquetípica cuál es el proceso evolutivo del ser humano. Por eso tenemos, digamos, estos casos y bueno, digamos, probablemente uno le encantaría hacer algo así, pero no es tan fácil y no cualquiera lo puede hacer, implica mucho conocimiento, mucho estudio y mucha práctica. Y bueno, ojalá cada uno pueda, pero bueno, existen grandes obras que son así, como ya dijimos la Odisea, la Ilíada, el Grial, la Biblia, ¿no? La Biblia tiene mucho de esto. Y también está el hecho de que, bueno, además de nosotros conocer estos tres tipos de simbolismo, podemos usar el simbólico en un sentido más básico, para poder reflejar algún proceso de la vida. Por ejemplo, Ingmar Bergman, que es este director de cine, utiliza mucho esto para simbolizar muchas cosas. Por ejemplo, la película El séptimo sello. Es una película que tiene un argumento y una estructura simbólica que refleja muchas cosas. No solamente muestra
el tema de la muerte, que es la lucha de este caballero en una partida de ajedrez con la muerte, sino el tema del conflicto con lo espiritual. Es una época de la Edad Media, donde supuestamente era una vida religiosa y había una creencia en lo espiritual, pero digamos, la situación que se estaba viviendo era muy compleja y estaba la creencia de que Dios estaba en una nube y de que uno creía en eso y que si no te ibas al infierno. Entonces todas estas creencias que, digamos, en esa época eran realidades para el ser humano, no eran solamente creencias, y producían un conflicto, ¿no? Como ya se ve ahí, un conflicto existencial. Entonces plantea este conflicto, el encuentro con la muerte, una época donde estaba la peste negra, ¿no? La peste negra, que era una enfermedad que mataba y que la gente lo veía como algo, como un hechizo, ¿no? Como algo que venía de Dios. Después también estaba el hecho de la quema de las brujas, como que planteaba muchos temas y simbolizaba la decadencia de lo espiritual, del tema existencial y también reflejaba una época histórica, ¿no? Entonces es muy interesante entender, ver este tipo de cosas para poder entender cómo pensar una obra yo mismo cuando la quiera hacer, reflejar el tema histórico, cultural que estoy viviendo, o sea, digamos que están viviendo mis personajes, qué conflicto psicológico, tiene que tener un conflicto psicológico, o sea, me refiero a un conflicto que viva el personaje que esté relacionado con la época, no es que yo ahora, en esta época, voy a plantear un conflicto con el tema de la filosofía como lo veían los griegos. Para los griegos en esa época sí era un conflicto real, el tema filosófico de los valores humanos. Hoy no lo son, así que hoy son otros los conflictos. Entonces, bueno, tratar de entender qué es lo que quiero reflejar. Otra cosa importante con el tema de las metáforas es tener presente que lo que importa es que si yo voy a reflejar algo metafórico, el lector lo tiene que entender. No tiene que ser algo demasiado complejo, ni tampoco demasiado rebuscado, sino que el lector tiene que entenderlo, si no, no sirve, no tiene sentido. O sea, es verdad que el lector va a necesitar hacer un esfuerzo, pero tampoco poner algo demasiado simbólico, críptico, que no lo va a poder entender porque no va a poder captarse el mensaje en el relato. Y en general Borges explica, por ejemplo, que hay más o menos 12 tipos de metáforas esenciales y después todas las demás son disgregaciones. El encuentro de los hombres en la batalla, esto se puede usar en distintas épocas, hoy también se puede usar, en la guerra o en la lucha en la vida, el tema del amor, ¿no? La belleza, el tema de los ojos, de dormir y morir, o también el tema de dormir y no ver la vida tal como es, ¿no? Así como el tema de la metáfora es algo muy interesante, que ya viene más relacionado al proceso de corrección, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver que el proceso de corrección no solamente es corregir y cortar cosas, sino que implica también la parte de embellecer un texto y darle la elocuencia que uno le quiere dar. Y por otro lado, continuando ya con este tema, pasando a otro tema, está lo que sería el estilo literario. ¿Qué sería lograr un estilo literario? Un estilo personal. Voy a borrar acá. El estilo literario es aquello que marca mi diferencia con el resto del público, con el resto de los escritores. Es decir, aquello que me marca como tal. A veces hay, digamos, casos de grandes escritores que marcan una época, que marcan una escuela de escritura, marcan una tendencia, pero no siempre es el caso y tampoco uno tiene que aspirar a eso, sino que más bien lo que uno tiene que lograr es tratar de lograr un estilo literario. ¿Cómo se logra un estilo literario? Estilo literario. Bueno, esto, digamos, hay algunos temas básicos que es importante tener presente. Primero y principal, algo fundamental, si yo quiero lograr mi propio estilo, primero que nada debo conocer todas las herramientas y todas las formas de expresión literaria. Es decir, para yo poder lograr mi propio estilo, tengo que dominar todos los recursos literarios que se utilizan en general. Tengo que aprender a hacer descripciones de escenas, a hacer transgresiones, a hacer elipsis, a poder generar un diálogo, a poder escribir un argumento, ¿no? General, a poder, digamos, lograr una continuidad del relato. Entonces, digamos, lo principal es, primero que nada, enfocarse en los detalles de la escritura, en los detalles más importantes, en los detalles
generales. Luego eso va a construir el todo, ¿no? El todo de la experiencia. Pero para yo poder tener una experiencia global, tengo que enfocarme en los detalles que ya fuimos viendo, ¿no? Todo lo que yo fui explicando, ¿no? La construcción de un argumento, quiero decir, una trama, el poder aprender a estructurar los núcleos, a estructurar las escenas, a poder enfocarse en distintas situaciones y demás. Todo esto es los detalles principales que uno tiene que aprender a dominar y a pensar y a comprender al momento de escribir un relato, tanto sea un cuento o una novela. Luego, la diferencia va a radicar en que yo, al poder tener conocimiento y dominio de estos elementos, ya voy a poder empezar a hacer modificaciones, a poder agregar cosas nuevas, a poder quitar otras, a poder manejarlo mejor. Pero si yo no tengo dominio de todo esto, no voy a poder enfocarme en esto. Entonces, primero y principal, dominar lo inicial. Y como ya había dicho en la clase anterior, una buena forma, o mejor dicho, una forma necesaria para poder lograr seguir mi propio estilo es seguir el estilo de otro escritor. Encontrar el escritor que a mí me gusta, o el que creo que correspondería, en mi caso, seguir, y imitarlo en todas sus formas. Tratar de imitarlo, no plagiarlo, ¿no? Sino imitarlo en sus formas de introducir un diálogo, en sus formas de empezar una escena, en sus formas de describir una situación, de resumir. Todo tengo que lograr imitar, en las formas de generar un diálogo. Entonces, tomo un escritor, tomo unos 3 o 4 relatos que a mí me interesen y utilizo aquello. Yo envío una lista de escritores, pero quizás entre ellos puede haber otros que no haya puesto yo y que a vos te interesen, así que es importante que vos los tengas presentes. Y luego con la práctica, con la escritura, con la reescritura, con la corrección y con el tiempo, uno va a poder generar su propio estilo. Pero es importante tener presente que el estilo es algo fundamental para poder lograr mi propia identidad al momento de escribir y tener presente que eso va a surgir siguiendo el estilo de otro, inspirándose en otro y luego aprendiendo a dominar los recursos. Por ejemplo, Aldous Huxley, ¿no? Este escritor muy conocido, él acepta que él era, primero su base principal fueron las obras de William Shakespeare. Ya lo explica en Un Mundo Feliz. Y también él explica que admira a André Gide. André Gide fue un escritor muy importante de la literatura francesa, del estructuralismo del siglo XX, fue uno de los que marcó la literatura de la época del siglo XX con lo que son las novelas polifónicas, se llama, que es cuando hay muchas escenas, muchos personajes que interactúan, ¿no? Por ejemplo, las películas que hoy conocemos de escenas entrecruzadas, esto proviene de la literatura. En la literatura se le llama contrapunto. Contrapunto es una estructura musical, ¿no? Donde hay muchos instrumentos resonando a una misma nota, ¿no? Y dirigidos por una misma línea, pero son distintas músicas. Bueno, esta estructura se utiliza luego para lo que es la literatura, donde se lleva al campo de los personajes y las escenas. En vez de ser instrumentos son personajes, y en vez de ser notas musicales o distintos sonidos musicales, son distintas voces o distintos pensamientos, ¿no? Entonces se utiliza la misma estructura, que es el contrapunto. Hay una novela de Aldous Huxley que es Contrapunto, y que él la utiliza inspirándose en Los monederos falsos de André Gide, que es un clásico de la literatura. Pero entonces es importante ver esto, ¿no? Cómo sigue un estilo. Por ejemplo, Hermann Hesse, con todo este estilo poético, sensorial en cuanto a las imágenes que él va describiendo, como en Demian tiene más que nada, se enfoca en las descripciones de las percepciones del personaje, de lo que va viendo, ¿no? Entonces estas percepciones más psicológicas que describe, él no las copia, pero las aprende o las absorbe de otros escritores alemanes muy buenos, de Novalis, de Hölderlin, de Knut Hamsun, que fue un escritor noruego muy importante, también muy importante y muy conocido. Y Knut Hamsun fue uno de los que, a partir de él, todos los grandes literatos de lo que fue el siglo XX, aunque no lo digan, se inspiraron en Knut Hamsun. Muchos lo reconocen, pero eso no está publicado en ningún lado. Knut Hamsun fue un gran escritor y su novela principal fue Hambre, Pan Hambre, Pan y otra más que no me acuerdo el nombre ahora. Después Dostoyevsky también se basa en Dostoyevsky, Hermann Hesse. Así que bueno, es importante tener presente cómo muchos se alimentan de otros, porque como ya he dicho antes, todo ya está escrito. La tarea del escritor es reescribir lo nuevo desde otra óptica, en otra época, con otros elementos, con otras estrategias y demás. Entonces mi estilo va a estar marcado por eso.
Y por otro lado, pasando a lo que sería el tema de la corrección, tengamos en cuenta que ya fuimos viendo todo, y todo lo que uno necesita aprender para poder escribir, ya lo fuimos viendo, por lo menos en lo más importante. Después hay muchas otras cosas que obviamente no se llegan a poder incorporar a lo largo de este curso, pero vamos a ir luego, si a vos te interesa, en cursos un poco más cortos, introduciendo temas esenciales para poder profundizar en otras cosas. Por ejemplo, hay un curso que es de lo que sería cómo estructurar una trama, un curso solo de cómo hacer una trama, que es la base de todo, un curso único de cómo aprender a, digamos, escribir cuentos solamente, únicamente cuentos, otro curso relacionado a cómo escribir una obra dramática, una obra teatral, etc. Pero, digamos, lo más importante, la experiencia que uno tiene que experimentar y desarrollar es esta, la que ya estamos dando, ¿no? Entonces, pasando luego a las etapas más finales, viene lo que sería la corrección. La corrección en la literatura no tiene que asustar, no es la corrección de estar todo el tiempo haciendo el trabajo de corregir, de borrar, de eliminar y demás. Eso es importante, pero pensémoslo de esta forma. Acá la tarea del escritor, del corrector, no es un corrector cualquiera de corregir puntos y demás, sino que es quitar lo que nos sirve y agregar lo que falta. Esto sería por un lado, vamos a ir anotando. Bien, sería corrección. Por un lado sería quitar lo que no sirve, agregar lo que falta. Vamos a poner, después tenemos lo que sería embellecer la obra, ¿no? Embellecer la obra. Y luego, obviamente, todo esto va en conjunto con lo que sería la reescritura. Y la tarea de, creo que está yendo para abajo, ¿no? Para mí de acá lo escribo derecho. La tarea de buscar un editor. Este va a ser el que haga todas las correcciones de puntuación, de errores ortográficos y demás. Nosotros no haríamos lo podemos hacer, pero la realidad es que si uno realmente quiere publicar, conviene buscar un editor, ¿no? Entonces, ¿qué sería esto? Bueno, quitar lo que no sirve. Quitar lo que no sirve es buscar las frases muy largas que se pueden acortar. Por ejemplo, si yo digo, Juan abrió la puerta y mientras descendía la manija se escuchaba el chirrido del metal que sonaba en la habitación. Ese tipo de frases realmente no sirven, ¿no? O sea, hay cosas que sí son necesarias detallarlas. Quiero decir, hay cosas que hay que detallarlas y son necesarias para que el lector las reproduzca en su mente, pero si vienen al caso en la obra. Acá solamente se puede decir, Juan abrió la puerta y entró. Solamente con eso es suficiente. El lector ya va a poder entenderlo. Ahora, si yo quiero decir, Juan abrió la puerta y el sonido de la manija, el sonido del metal de la manija despertó a Alicia, eso ya es otra cosa, ¿no? O sea, ahí sí es importante introducir lo que sería ese tipo de descripciones, ¿no? Pero todo lo que son las descripciones demasiado largas, que se pueden acortar, que no hacen al todo de la historia, no sirve ponerlas. O sea, al lector, o sea, primero que va a alargar demasiado y puede volverse tedioso para el lector, y segundo que también muchas veces nos puede pasar que uno se detiene mucho tiempo en algo y le hace perder tiempo para poder escribir y avanzar. Por otro lado, agregar lo que falta obviamente es darse cuenta, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo estoy escribiendo una escena de tensión, ¿no? O alguna escena conflictiva, y esa escena en general tiene que ser más descriptiva. O si yo quiero describir el proceso de aprendizaje o algún tipo de experiencia, ¿no?, de un personaje, no es algo que se resume en 2 palabras, es algo que implica más desarrollo, ¿no? O sea, qué cosas le pasó al personaje, qué lo llevó a eso, qué decisiones tuvo que tomar el personaje, qué cosas vio, qué cosas
de repente se dio cuenta y dejó y cosas nuevas hizo, ¿no? Entonces hay que pensar bien todo el proceso. Entonces agregar lo que falta es pensar bien el proceso de desarrollo de los personajes para la historia, ¿no? O hechos que sean necesarios introducir. Pero esto siempre va a ser importante tenerlo presente porque el personaje no aprende un instrumento en 2 días, ¿no? O sea, en todo caso hacer por lo menos una descripción breve, pero que dé información, que describa cosas, que no hayan cosas ilógicas en la obra. O sea, agregar lo que falta es lo que produzca, lo que produzca en la obra lógica y coherencia. Y quitar lo que no sirve es lo que hace, lo que está además en la historia. Embellecer ya viene asociado a lo que sería la elocuencia. Muchas veces uno al escribir se pierde mucho tiempo en querer embellecer un paisaje, en querer describir una emoción, en querer, ¿no? Entonces pierde mucho tiempo en eso. Y la realidad es que esa es la parte final. O sea, la realidad es que un escritor experimentado ya lo puede hacer espontáneamente, pero no se detiene mucho tiempo en eso, le surge espontáneamente. Lo más importante es, cuando ya tenemos la trama, avanzar en la escritura total de la obra. El embellecimiento viene al final, viene en la corrección. ¿Por qué? Porque ahí es cuando yo, ya habiendo terminado la obra, voy a poder tomarme el tiempo para esa otra etapa, ¿no? En las 4 etapas que tenemos el buscador, el escritor, ¿no? La reescritura y la publicación. En la etapa de la reescritura viene lo que es embellecer. La escritura tiene que ser escribir toda la obra, escribirla en su totalidad. Y el traspaso entre la escritura y la reescritura es cuando yo vengo a verificar estos puntos, ¿no? Pero en la parte de la reescritura es cuando yo empiezo a embellecer la obra y a utilizar recursos literarios, que ahora voy a mostrar algunos a modo de ejemplo, ¿no? Pero, digamos, lo importante acá en esto es no detenerme a lo largo del proceso de la escritura, sino usarlo al final. Embellecer, por ejemplo, de querer darme cuenta que una escena es importante, un paisaje es importante, y describirlo. No describir todos los paisajes, sino describir un paisaje si es importante en esa escena. Si yo quiero que esa escena sea más importante para el lector, le voy a dar mucho más tiempo de descripción y de embellecimiento. Si yo quiero evocar un sentimiento en una escena de amor, o un sentimiento en una escena de tristeza, en ese momento tengo que describir emocionalmente, no describir emocionalmente en cualquier escena que no tiene nada que ver, sino en escenas que sean importantes para el desarrollo de la obra. ¿Me explico? Porque a veces uno cae en esas situaciones que dice, bueno, Juan estaba caminando yendo al colegio por un camino de césped que tenía rocío cristalino en la mañana. La realidad es que ese tipo de descripciones no sirven si no están evocando algo puntual en la obra. Si yo quiero escribir algo que evoque algo muy poético, que evoque un sentimiento, es importante, si es importante que evoque eso en esa escena. Si es una escena de amor, voy a utilizar recursos que embellezcan esa escena para evocar el sentimiento de amor en el lector. Si es una escena de guerra, voy a utilizar recursos que me permitan evocar situaciones de lucha, de tensión y demás. Si es una escena de tristeza, tengo que utilizar recursos que me permitan describir y evocar situaciones que sean, que hay un conjunto de cosas que hacen evocar un sentimiento de tristeza en una situación, ¿no? La noche oscura o la tarde gris, la lluvia en la ventana, el olor fresco de la lluvia, la luz tenue, ¿no? Los recuerdos, son todos un conjunto de cosas que van a hacer que se cree un clímax en la escena y que evoquen algo. Entonces, el embellecer viene asociado a embellecer según cada situación y que evoquen eso que hace falta evocar. Bueno, obviamente todo esto va asociado a la parte de la reescritura, ¿no? En la parte de, bueno, a ver, notar qué es lo que me falta agregar, lo que me falta quitar, lo que me falta embellecer, y luego contactar a un editor, que de estos hay de sobra, ¿no? Podemos llamar a una editorial conocida, podemos llamar a buscar editoriales en internet o una lista de editoriales. Yo en la siguiente clase voy a mostrar cómo contactarse con una editorial. Editores hay muchos, después están las editoriales. El editor en general es el que te contacta con la editorial. Hay editores que trabajan para editoriales, hay editoriales puntuales que te contratan, digamos, tu obra, y después hay editores independientes que ellos se ocupan de introducir tu obra en una editorial. Lo que quiero decir es que un editor va a ser el que me permita corregir la obra y el que me permita poder, digamos, él es el que se va a ocupar de reescribirla, de corregirla y demás, de corregir la parte ortográfica.
Pero bueno, esto en cuanto a la corrección. Y otro tema muy importante es lo que se llama las figuras literarias. Lo que son las figuras literarias son recursos literarios que son distintas herramientas de escritura que se utilizan en la retórica y en la literatura. Esto ya viene desde la época de los griegos y los romanos, que utilizaban mucho lo que eran los recursos de la retórica para los discursos que daban, ¿no? Quintiliano, por ejemplo, fue uno de los más importantes pedagogos de Roma que recopiló mucha información, donde también explica cómo educar a los niños y a un orador, ¿no? En esa época se da mucho valor a los oradores, y que también luego estos recursos se utilizaban en la literatura. Vamos a escribir acá. La realidad es que recursos literarios hay miles, uno de ellos, por ejemplo, es la metáfora, pero hay miles, no, perdón, estoy exagerando, hay muchos, ¿no? Hay bastantes recursos, pero en general siempre se utilizan algunos pocos para la literatura, que ahora vamos a mostrar, y cuando lo mostremos vamos a darnos cuenta que hay muchos de ellos que los usamos en el lenguaje cotidiano, ¿no? Hay otros que también se utilizan en canciones conocidas, o que nos damos cuenta que ya están en relatos que leemos, que uno dice, pero esto es un recurso literario, uno piensa que se le ocurre al lector, uno quiere tratar de imitar al lector en ese sentido. Hay muchos escritores importantes que lo han utilizado de forma intuitiva, ¿no? También siguiendo un escritor. Pero la realidad es que son recursos que son muy conocidos. Vamos a poner acá, se les llama figuras literarias, perdón mi letra, o recursos literarios o recursos retóricos. Es lo mismo, son todos iguales. Hay dos tipos de recursos generales, ¿no? Están los recursos de dicción y los recursos de pensamiento. Los de dicción están más asociados a embellecer el texto o a darle o cambiar la estructura del texto o darle un embellecimiento al texto, y los de lógica están más asociados a cambiar el orden del texto para poder generar algún tipo de coherencia o de pensamiento diferente o de impactar en el pensamiento y en lo que lee el lector, ¿no? O el orador. Tenemos, por ejemplo, uno muy conocido es, bueno, ya dijimos la metáfora o el símil. Vamos a poner, por ejemplo, metáfora, ya dijimos, ¿no? Metáfora. Un ejemplo sería, me acuerdo de una canción de Carlos Gardel que dice: las nieves del tiempo platearon mi sien. No sé si recordás Volver, ¿no? Volver con la mente. Bueno, no me lo acuerdo muy bien, no importa, ahora, o sea, me la sé, pero no me lo acuerdo. Pero dice, las nieves del tiempo platearon mi sien, ¿no? Las nieves del tiempo, o sea, está uniendo toda una imagen, ¿no? O sea, utiliza la metáfora, las nieves del tiempo platearon mi sien. Nieves y tiempo, y platearon mi sien se refiere a las canas, ¿no? Después, por otro lado, ahora, eso sería la metáfora, ¿no? Unir dos cosas ya lo vimos. El símil ya es cuando, similar a la metáfora, pero se asocian las dos cosas. Por ejemplo, tus pelos, vamos a poner un ejemplo, pelos grises, como la nieve, ¿no? Cabellos o pelos grises como la nieve. Es cuando aquello a lo cual se lo asocia, se lo compara. Tus pelos grises como la nieve. Tus ojos amarillos como las estrellas, ¿no? Entonces, la diferencia hay cosas que son muy sutiles, que no se llegan a dar cuenta, pero esa sería la diferencia puntual en lo que sería la metáfora y el símil. Uno los compara directamente y el otro los compara mostrando la comparación. Otro, por ejemplo, sería hipérbole, ¿no? Otra figura literaria. Yo los voy anotando, vos si querés copiarlos. Hipérbole. El hipérbole es una figura literaria que lo que, digamos, trata de exagerar las cosas. Sería como enfatizar algo. Se utiliza para enfatizar en una frase. Por ejemplo, te lo dije millones de veces, ¿no? Y en realidad es algo que se dijo muchas veces. En la literatura, por ejemplo, se utiliza cuando se trata de describir algo de una forma muy exagerada.
Por ejemplo, yo quiero resaltar algo de un personaje, quiero describir un personaje. Cuando introduzco un personaje, quiero describir la percepción de un personaje sobre otro, del héroe sobre otro personaje. Entonces, en esa percepción, para yo hacerle entender al lector, tengo que describir lo que el personaje percibe de ese otro el héroe percibe de ese otro personaje. Por ejemplo, yo digo, puedo decir, no sé, aquel personaje era feo, era tan feo que sus dientes sobresalían de la boca, sus orejas eran tan puntiagudas que me hacían acordar a un duende, no sé. Entonces, exagerar cosas, o sea, la herramienta del hipérbole es para exagerar cosas, se utiliza a modo de exagerar para poder resaltar algo de un relato. Otro muy conocido sería el sinécdoque. Sinécdoque, vamos a poner acá. Sinécdoque. Que también va asociado a la metáfora, pero la diferencia es que es algo que se nombra a una categoría mayor a la que pertenece. O sea, digamos, es una cosa nombrarla de una forma un poco más poética. Por ejemplo, si yo quiero decir, saqué la espada de la vaina, puedo decir, quité el acero de la vaina, ¿no? Entonces, digamos, el metal, digamos, la espada, se la llama acero, para poder embellecerlo o darle algún tipo de impacto, ¿no? Entonces, esa sería la herramienta del sinécdoque, que es, a diferencia de la metáfora, se utiliza para denominar elementos, o cosas que, digamos, lo puedo decir de una forma sutil, pero que son más que nada para palabras puntuales. Son distintas derivaciones de la metáfora. Otro, por ejemplo, yo voy nombrando acá, sería uno muy conocido, es la personificación. Vamos a poner personificación. Yo te cuento que voy a dejar en la descripción de este video un link para que puedas ingresar a un post de nuestro blog donde están una lista de un montón de figuras literarias que son las más conocidas, con ejemplos para que vos las puedas ver, donde se explica cómo se usa cada una y ejemplos de cómo utilizarlas y vos después la podés tener. Yo te voy nombrando algunas, ¿no? Personificación se utiliza para describir acciones humanas en hechos de la naturaleza o en objetos. Por ejemplo, muchos poetas utilizan esto al decir los árboles envidiaban nuestro amor, ¿no? O las hojas trinaban de felicidad por nuestro amor o nuestros besos. La noche estaba oscura, la noche se fue a dormir, ¿no? Por ejemplo. O el viento silba, ¿no? Son, digamos, características humanas que se le atribuye a objetos de la naturaleza o a objetos físicos, ¿no? Entonces, esa sería la personificación. Es una herramienta que se utiliza para embellecer, pero también para atribuir cosas humanas a distintos tipos de objetos. Otro sería, por ejemplo, la anáfora. La anáfora consiste en dar algún tipo de ritmo a una frase. Vamos a anotarla. Se utiliza más que nada en la poesía, pero por ejemplo, por decir, se repiten algunas cosas dentro de una misma frase. Por ejemplo, tú y tus deseos, tú y tus fracasos, tú y tus logros, ¿no? Digamos, de esa forma, es como para repetir algo dentro de una misma oración. O, por ejemplo, vivos se los llevaron, vivos los queremos, ¿no? Muchas veces se utiliza también en frases cotidianas. Eso sería lo que sería la anáfora. Después tenemos... Estoy viendo a ver cuál, porque hay muchos. Este es muy bueno y muy conocido, el hipérbaton. Vamos a borrar. El hipérbaton se utiliza más que nada en la poesía y también, si lees alguno de los textos griegos, como la Ilíada o la Odisea, vas a ver que se utiliza muchísimo. Hipérbaton. ¿Qué sería? Es cambiar el orden lógico de una palabra, ya de una frase. Una frase, por ejemplo, es sujeto y predicado, ¿no? Por ejemplo, el día estaba soleado cuando
abrí la ventana. Y el cambiar el orden sería, por ejemplo, soleado estaba el día cuando la ventana abrí, ¿no? Se utiliza muchas veces para cambiar el orden, tanto para poder rimar al final de una frase, como para poder darle un impacto más emotivo o que refleje algún tipo de emoción. Por ejemplo, en tu boca un dulce beso colgué. O, por ejemplo, las gotas suaves caían desde la noche oscura. Algo así, ¿no? Lo normal sería decir, en la noche oscura las gotas caían del cielo. Bueno, las gotas transparentes del cielo caían en la oscura noche. Toda una forma de decirlo que cambia el orden lógico, ¿no? Eso sería el hipérbaton, para poder embellecer, para poder usar en la poesía, para poder describir alguna situación que quiero describir algo que evoque algo distinto. O sea, ya el hecho de cambiar esto, utilizar estos recursos va a impactar en la mente del lector, porque el lector en general no piensa de esta forma. O sea, un lector, una persona en su vida cotidiana, como vos, como yo, como cualquiera, ya la mente tiene una forma de pensar lógica, que es el que utiliza en general, coherente, tiene una forma coherente de hablar y de dirigirse. El utilizar estos recursos va a inconscientemente producir un impacto, aunque sea muy sutil lo que está escribiendo. Esto es lo que va a hacer que una escena se embellezca, que una escena le dé algún tipo de tono y demás. Entonces, no solamente es describir literalmente, sino también usar estos recursos literarios. Después también se utiliza, uno muy conocido es sinestesia. Sinestesia. Que también va un poco asociado a la metáfora, pero es para describir, describir objetos externos o situaciones con cosas que no corresponden en general. Por ejemplo, sus besos sabían a jazmines, ¿no? Entonces, los jazmines no tienen un sabor, tienen un aroma, pero toda esa situación produce algún tipo de belleza. O, por ejemplo, decir, Juan Luis Guerra, por ejemplo, este cantante utiliza mucho esto, ¿no? Por ejemplo, una que dice, ahora no me acuerdo, pero utiliza mucho estos tipos de recursos de sinestesia, ¿no? Por ejemplo, su amor era bello como la luz del sol, no sé, por decir algo, ¿no? Entonces la luz del sol, amor, como que no tiene mucha relación, ¿no? O otro sería, era un libro que olía a cadáver. Acá estoy leyendo un ejemplo. Un libro que olía a cadáver. Bueno, se lo puede asociar, pero bueno, digamos, hay muchos ejemplos y formas que uno lo puede utilizar y también sirve esto para pensar en querer embellecer algo, utilizar este recurso. Y bueno, después hay varios más. El elipsis, por ejemplo, es uno muy conocido. Vamos a anotar acá. Elipsis, y ya con este terminamos. Elipsis es cuando se omite algo de una oración, ¿no? O sea, se omite algo para poder dar algún tipo de suspenso, para poder hacer al personaje, al lector, quiero decir, pensar algo sobre el personaje o crear suspenso para poder, digamos, captar la atención del lector. Por ejemplo, volvimos al cuarto y Ramón no estaba. O sea, lo que se quiere decir es que Ramón no estaba en ese lugar, pero entonces directamente se omite la palabra que no estaba en ese lugar. Ramón no estaba, se dice directamente. Tengo ganas de llorar, ¿tú no? O sea, vos también tenés ganas de llorar, en vez de preguntárselo directamente se lo pregunta con una pregunta sencilla. Es para más que nada omitir algunas cosas. Así que bueno, esto, hasta acá vamos a llegar con lo que es figuras literarias. Y por último, y para ir cerrando la clase de hoy, vamos a hablar sobre un tema muy interesante. Voy a borrar esto, que sería las funciones de Prop. ¿Qué son las funciones de Prop? Prop fue un estudioso vamos a anotar acá, funciones de Prop, Vladimir Prop, si querés buscarlo, fue un etnólogo y un estudioso de culturas antiguas y más que nada de las raíces de los cuentos, los relatos, digamos, culturales, ¿no?
folclóricos de todo lo que fue la antigüedad, ¿no? Por ejemplo, en estos relatos, la Bella y la Bestia, Pulgarcito, o Hansel y Gretel, La Cenicienta, ¿no? Todos estos relatos de Disney en realidad son copias de fábulas que ya existían hace miles de años, son relatos muy antiguos. Por ejemplo, hubieron dos escritores muy conocidos, los hermanos Grimm, que recopilaron todos estos relatos en unos libros, pero eran relatos folclóricos de todas las culturas europeas y germánicas, ¿no? Entonces, este gran escritor, Prop, lo que hace es hacer un estudio de todos estos relatos, de más de 1000 relatos, digamos, de fábulas de esta época, y lo que hace es, digamos, encuentra la génesis, vamos a llamarlo, de los relatos, de estos relatos. ¿Qué sería la génesis? Sería la estructura esencial que tienen estos relatos y que, digamos, encuentra ciertas repeticiones en cada uno de ellos, y es la forma en que se estructuran todas las obras. Vamos a ver que muchas de estas funciones se encuentran en la literatura y también en relatos antiguos, en relatos actuales, y ahora voy a explicar algunas cosas en relación a esto. Yo las voy mostrando acá, ¿no? Ahora vamos a mostrar una imagen acá superpuesta a esto, pero en esta imagen vamos a mostrar son 31 funciones que Prop recopila, y estas 31 funciones son, digamos, se encuentran en historias. En general no están todas siempre, pero la mayoría están. Se encuentran también unidas por pares, dependiendo cada historia, y en ellas vamos a encontrar algunas cosas, y muchas de estas se utilizan en la novela Demian, que si la leíste, bueno, yo ahora voy a explicar algunos detalles de esta novela, y en la próxima clase vamos a explicar un simbolismo más profundo de esta obra, pero vamos a introducir un poco en esto. Digamos que para entender un poco qué son las funciones de Prop y las fábulas, en la antigüedad, en todo lo que fueron todas las culturas antiguas, griegas, romanas, escandinavas, germánicas, lo que fue la cultura oriental, de China, de la India y demás, siempre existieron ritos de pasaje. ¿Qué son los ritos de pasaje? Son ritos que se hacían en determinadas edades o periodos de la edad de los individuos, hombres o mujeres, para pasar a otra etapa. Por ejemplo, en la niñez se hace un rito de pasaje para pasar a la adolescencia. En la adolescencia se hace un rito de pasaje para pasar a la adultez. En la adultez se hace un rito de pasaje para casarse. ¿Qué quiere decir? Hacen determinados tipos de acciones, de pruebas que tienen que enfrentar para poder superar la etapa anterior y pasar a la etapa siguiente. Es decir, ya naturalmente en el ser humano hay etapas que uno atraviesa, ¿no? Ya están marcadas, por ejemplo, en el niño y en el bebé están muy marcadas. Viene la etapa inicial, la etapa en que empieza a tocar las distintas cosas y a ver, la etapa en que empieza a caminar, la etapa en que empieza a decir palabras, a decir ruidos, ¿no? La etapa en que empieza a aprender a hablar, en que empieza a aprender a entonces ya sabemos que, por ejemplo, en el niño están esas etapas, siempre son las mismas, y en el ser humano también, físicas y psicológicas. Entonces, digamos que siempre son las mismas etapas que uno necesita atravesar, y esas etapas en los ritos ya se conocían, y estos ritos eran para poder atravesar esas etapas, porque muchas veces muchos conflictos psicológicos del ser humano son porque uno no se conecta con la etapa que está viviendo. Por ejemplo, hay una crisis muy famosa que se llama la crisis de los 30, que a los 30 años toda persona tiene un proceso en su vida donde empieza a plantearse si está llevando la vida que realmente quería llevar, si está haciendo lo que realmente quería. Es como que hace una retrospección de su vida y empieza a ver si realmente está siguiendo el camino que querría seguir. Bueno, lo que sería la crisis de los 30, cuando justamente uno entra en crisis porque se da cuenta que no es la vida que está buscando, no entiende qué tiene que hacer, se empieza a preguntar cuál es el sentido de la vida, qué cosas tiene que hacer en su vida, empieza a buscar cosas nuevas y demás. Entonces, bueno, esa es una etapa que uno tiene que atravesar. Hoy no existen estos ritos de pasaje, o sea, estos ritos existían en las culturas. Lo que sucedió fue que, como toda cultura, ¿no? O sea, en la historia, todas culturas tienen su proceso de inicio, crecimiento, auge, decadencia y muerte, ¿no? Ya lo sabemos, por ejemplo, con la cultura griega tuvo su proceso de inicio, desarrollo, auge, decadencia y muerte, ¿no?
así todas las culturas, cualquier cultura que vos pienses, atravesó ese proceso. No me refiero a un país, ¿no? Un país es otra cosa. Ya actualmente no se vive de la misma forma que se vivía antes, pero en las historias de las grandes culturas atravesaban estos procesos culturales que, por ejemplo, hay un autor, un filósofo muy conocido que se llama Oswald Spengler, que escribió una obra muy conocida que se llama La decadencia de Occidente, donde plantea este estudio. Otro fue Arnold Toynbee, ¿no? Que fue un historiador. Bueno, la idea de esto es entender el proceso que atraviesa. Y la literatura obviamente va asociada a eso, porque la literatura siempre expresa las experiencias que se está viviendo en esa época, las necesidades de esa época. ¿Qué sucedió? Al entrar en decadencia ciertas culturas, se perdieron estos ritos de pasaje y luego surgen las fábulas. Las fábulas eran relatos que se contaban oralmente y que fueron, se supone que una continuación de los ritos de pasaje. Entonces, para alegorizar estos ritos de pasaje, se lo contaba a través de fábulas. El ser humano los entiende y los siente y eso les produce un cambio. Por eso las leyendas, los mitos, influenciaban tanto en las culturas, en las grandes culturas, los mitos en la cultura griega. Toda la cultura griega se educó en base a la Ilíada y a la Odisea. Entonces, quiere decir que los relatos son muy importantes. Y las fábulas aparecieron como consecuencia de la pérdida de estos ritos de pasaje. Entonces, ¿qué hace Prop? Estudia esto, luego los expone y se utilizan para lo que fueron muchos relatos que surgieron en el siglo XX. ¿Por qué siguen funcionando? Porque en el ser humano sigue estando esa necesidad natural arquetípica de esos procesos psicológicos, de atravesar esos procesos. Cada cultura, cada época va cambiando, pero las necesidades siempre son las mismas, se van a expresar diferentes dependiendo de la época. Como todo, las plantas siempre van a crecer de la misma forma, siempre van a atravesar los mismos procesos, los animales también y el ser humano también. Entonces, en estas funciones que identifica Prop hay 31, solamente vamos a mencionar algunas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, primero, el alejamiento. En todas las fábulas identifica que un miembro de la familia se aleja de la casa. Las formas habituales para alejarse son para ir a trabajar en el bosque o alejarse también en un sentido psicológico, de sentirse distanciado porque ya no se conecta con la realidad que se está viviendo en el hogar, o el hogar también puede ser su vida, ¿no? O sea, no directamente el hogar, pero puede ser su vida. En la fábula se utiliza en general el hogar, ¿no? Después tenemos lo que sería, por ejemplo, otra de las funciones, la prohibición. La prohibición. El héroe recibe una prohibición o advertencia, es decir, no toques eso. No puedes atravesar esa puerta, no puedes hacer tal cosa, ¿no? Entonces, esa prohibición luego lo lleva a la transgresión. Y la transgresión es cuando el personaje hace lo que no debía hacer, comete el error de hacer lo que estaba prohibido, y ahí es cuando desobedece y transgrede las reglas. Entonces, acá tenemos desobedece la orden que le dieron. Aquí hacen entrar en el cuento un nuevo personaje. El agresor, en general, digamos, el protagonista, es decir, el héroe, muchas veces se empieza a alejar, ¿no? Porque hay otro personaje que es un agresor, un antagonista, que lo lleva a alejarse y a transgredir esa prohibición, ¿no? Entonces, este otro personaje, al hacerlo transgredir, el héroe, bueno, entra en una crisis, ¿no? El personaje olvida o desobedece la orden que le dieron. Aquí se hace una entrada en cuento, se provoca algún tipo de desgracia o algún tipo de mal, debido a que otro personaje, un antagonista, lo lleva a transgredir esa prohibición. Entonces, este antagonista que tiene información. Entonces, otra de las funciones que identifica es el interrogatorio. El villano necesita situarse bien antes de actuar, así que a menudo, disfrazado, pregunta a alguien para informarse del lugar, ¿no? Es decir, el antagonista, ¿no? El malo, por así decirlo, tiene algún tipo de información que la utiliza en contra del héroe, ¿no? Algún tipo de información del héroe que lo utiliza en su contra. Entonces también identifica la información. Siempre hay algún tipo de información que el antagonista va a utilizar. A veces se la da a alguien, a veces la utiliza, la descubre él, etc. Luego aparece el engaño. El engaño, es decir, el antagonista lo engaña. Es otra de las funciones que descubre, el engaño. Lo engaña y con este engaño lo lleva a o a alejarse más o lo mantiene de alguna forma atado a ese conflicto. Después viene lo que sería la fechoría. Acá identifica la fechoría. El agresor daña
le causa algún tipo de desgracia familiar o algún tipo de conflicto. Después viene lo que sería la mediación. Acá estamos mencionando todas las funciones, ¿no? Mediación. Esta función hace aparecer en escena al héroe. La noticia de la injusticia corre por el lugar y llega a sus oídos. Es decir, ocurre algo que hace que el héroe reciba una ayuda. O a veces es el héroe el que interviene para ayudar, dependiendo de cada historia, ¿no? Hay alguien que decide tomar cartas en el asunto. Puede ser el héroe que toma cartas en el asunto o hay alguien externo que lo ayuda. Entonces, después, ¿qué sucede? Hay alguna situación que luego de tomar cartas en el asunto, luego de recibir ayuda y demás, el héroe parte. Puede ser que parta porque tiene que ir en busca del malhechor, o puede ser que parta porque tiene alguna misión que se le encomienda, o puede ser que parta porque se va a otro lugar, pero siempre ocurre que de la situación donde vive, luego de estos conflictos, se va a otro sitio. Después tenemos lo que sería la prueba. El héroe es sometido a una prueba. Antes de dar algo valioso, los donantes deben asegurar de que quien lo pide, o sea, el héroe debe ser merecedor de eso, o sea, debe saber que él es quien merece lograr esto, ¿no? Después viene otra función que es la reacción. Puede ser positiva o negativa, el héroe supera o falla la prueba. Digamos, bueno, así hay muchas otras, ¿no? Está el viaje, el combate, una marca que recibe el héroe, ¿no? Después recibe un talismán, el héroe obviamente siempre logra la victoria, el regreso a casa, el socorro, la llegada del incógnito, siempre hay una tarea difícil, hay algo que tiene que superar. Muchas veces todas estas funciones, obviamente que en las obras literarias antiguas, era muy expositiva, ¿no? El héroe luchaba contra el dragón, o el héroe luchaba contra un caballero malo, ¿no? Bueno, en las novelas más modernas, la forma en que se expone es la forma actual. Por ejemplo, en el proceso de Kafka. Kafka es una novela que el proceso lo culpan, ¿no? Al señor Kay de culpable, pero nadie sabe de qué es culpable, ¿no? Entonces lo culpan, lo culpan justamente de algo y lo quieren enjuiciar, pero nadie sabe por qué. Y entonces toda la historia gira en torno a eso, es una historia muy confusa. Entonces nunca se sabe de qué es culpable el señor Kay. Bueno, hay cosas de este proceso. Él se aleja de la casa, busca luchar, obtiene cierta victoria, tienen información, ¿no? O sea, vamos a ver que Kafka evidentemente tenía conocimiento de esto y lo puso en práctica. También, por ejemplo, lo podemos ver obviamente en Parsifal, todos estos eventos aparecen, lo podemos ver en la Ilíada, en la Odisea. O sea, en la Ilíada están los aqueos, en una época en donde había algún tipo de enfermedad, y de repente vienen a avisar que hay que ir a rescatar a Helena porque la raptaron, que Helena era la esposa de un personaje, no me acuerdo el nombre, uno de los personajes más importantes, de los seres más importantes de los aqueos. Entonces los aqueos tienen que ir a luchar contra los troyanos, y ocurre algún tipo de conflicto y se desata la guerra y van. O sea, se alejan del hogar. En la Ilíada al revés, digamos, pasa otro proceso, ya está alejado del lugar. Tiene que volver a retornar a sus tierras. En el Quijote, Don Quijote de la Mancha sale a luchar contra el mar, ¿no? O sea, está en su casa y se aleja, se va hacia el bosque, ¿no? Entonces vamos a ver que todas estas funciones de alguna forma u otra siempre aparecen. No aparecen las 31, pero aparecen muchas de ellas. Por ejemplo, en Demian, si la leíste vas a ver que Demian, al principio de su novela, cuenta que hay dos mundos: un mundo que es el mundo de la casa, donde hay reglas, donde todo es más limpio, donde todo hay un orden, y hay un mundo que es el mundo oscuro, el mundo de afuera, donde hay robos, donde hay alcohol, donde hay oscuridad, donde no sabe bien qué es lo que pasa, ¿no? Y él vive entre esos dos mundos. Y de repente le empieza a traer el mundo externo, el mundo más oscuro. Bueno, ahí representa por un lado el hogar, ¿no? Y lo externo, y por otro lado habla de algo psicológico, que en lo psicológico hay una parte más normal y una parte más oscura, ¿no? Entonces después, cuando le empieza a traer esto externo, aparece un malo, por así decirlo, ¿no? Un Cromer, ¿no? Franz Cromer. Franz Cromer hace como de antagonista, como de villano. Entonces Franz Cromer, ¿qué hace? Se junta con él, con Sinclair, y Sinclair cuenta que una vez había robado un árbol de manzanas. Había robado una bolsa de manzanas
mintió, ¿no? Pero bueno, mintió para poder, digamos, agrandarse. Entonces, Franz Kromer utiliza esta información del robo, que era mentira, utiliza esta información y lo extorsiona, y le pide plata, le pide objetos, ¿no? Entonces, ahí aparecen todas estas situaciones. Aparece un antagonista. ¿Qué sucede? Como Sinclair no tenía dinero, le roba dinero a los padres. Entonces, transgrede, ¿no? O sea, robar ya de por sí hacer algo malo, produce una desgracia en la familia. O sea, uno de sus hijos le roba a los padres, ¿no? Entonces aparece esta función. Entonces, Franz Kromer utiliza la información, que es una de las funciones, y, o sea, lo somete a un interrogatorio, le toma la información y con esta información lo extorsiona y lo lleva a cometer una desgracia. Luego aparece un nuevo compañero, Demian, que le atrae a Sinclair. Demian lo ve como más adulto, lo ve como un referente y aparece como el amigo que lo ayuda. Entonces, de repente ocurre algo y Kromer se espanta. Evidentemente Demian hizo algo para que, le dijo algo para que Kromer lo deje de molestar al niño, a Sinclair, y aparecen todas estas funciones. Después Sinclair se vuelve muy amigo de Demian, pero luego, por alguna razón, porque se iba a cambiar de colegio, y lo recordé, Sinclair se va a una escuela, en ese momento era una escuela pupilo, ¿no? O sea, iba a vivir ahí y se va allí, ¿no? O sea, se aleja de la casa. Y en esa nueva etapa vive otra serie de cosas y, bueno, digamos, utiliza funciones pero de otra forma. Entonces vamos viendo cómo estas funciones siempre se van repitiendo en todas las obras. Por ejemplo, tenemos esta película Fahrenheit 451, la novela y la película, ¿no? Aparece el personaje principal que, digamos, no me acuerdo, no me da con M, pero no me lo acuerdo. El señor Monday, no, señor, no me acuerdo cómo era, bueno, Morgan, algo así era. Bueno, este personaje era un policía un bombero policía de aquella época, que lo que hacían eran quemar los libros. Ya había un orden establecido y él de repente había algo que estaba prohibido, que era leer, ¿no? De repente alguien le dice algo que le produce un impacto y empieza a leer un libro. O sea, transgrede la prohibición, ¿no? Primero se aleja porque empieza a cuestionarse cosas nuevas, ¿no? Empieza a pensar distinto. El alejamiento es pensar distinto también, ¿no? Empieza a pensar distinto y transgrede. Al transgredir, alguien se da cuenta y utiliza esa información para perseguirlo, aparece el engaño, lo persiguen, aparece la lucha contra el mal. Bueno, o sea, se van dando estos mismos procesos. Después también, por ejemplo, en 1984 de George Orwell también sucede lo mismo. Hay un orden establecido y el personaje principal transgrede esto y empieza a luchar contra el mal. Así que vamos viendo que estas funciones son arquetípicas y se utilizan siempre en lo que es la literatura, así que te recomiendo que las leas todas, que las compares con algún libro que vos ya hayas leído y que las utilices para poder estructurar tu obra. En general, las funciones siempre aparecen en pares, ¿no? Si querés puedes buscar el libro, las funciones de Prop, y leerlo porque realmente es muy interesante. Es un libro más bien técnico y científico, pero es muy interesante para tu propio desarrollo intelectual como escritor. Leerlo, y más que importante, es fundamental. Pero vamos a ver que hay pares que siempre se repiten. Por ejemplo, al inicio de la historia, cuando es el planteamiento, vamos a poner planteamiento, siempre aparecen unidos lo que sería, vamos a ver por ejemplo, prohibición y transgresión. Tenemos alejamiento y después tenemos, esto siempre es lo que inicia la obra, ¿no? Prohibición y transgresión. Siempre estas dos vienen unidas, transgresión. Después tenemos lo que sería, por ejemplo, engaño y complicidad. Engaño, complicidad. Entonces, por ejemplo, Kromer lo toma digamos, lo extorsiona y lo toma con cierta complicidad, o sea, él ya sabe, no puede escapar. Después, en el nudo, en el desenlace, en el nudo, vamos a poner nudo, ¿no? O sea, en mitad, lo que va haciendo, lo que va produciendo el desenlace de la obra, siempre aparece la lucha y la victoria. Lucha y victoria. Entonces, ¿qué pasa?
ya está el alejamiento, ya se prohibió, ya se supo, y ahora el héroe tiene que luchar, ¿no? Hay obras donde lucha directamente, por ejemplo, en El Señor de los Anillos, aparece lo mismo, el alejamiento, ¿no? O sea, Frodo se aleja del hogar, ¿no? De su casa, y tiene que superar ciertas situaciones ya de entrada, pero además también él tiene le encomiendan una misión, que eso es también otra de las funciones, una misión, y para eso va enfrentando ciertas luchas, ¿no? Entonces, la lucha y la victoria, o sea, eso va haciendo el desarrollo. Por ejemplo, en 1984 de George Orwell, la lucha y la victoria no es tan literal, o sea, la lucha, ¿cuál es? Es la lucha en la que él tiene una forma de pensar, ¿no? Distinta, y lo quieren obligar a pensar como el resto, lo quieren reprogramar mentalmente. ¿Cuál es la victoria de él? ¿Cuál es su victoria? Que él internamente se mantiene sano, pero externamente finge lo que el resto quiere que finja, pero él en su mente no cambia eso, ¿no? Por ejemplo, en Fahrenheit, ¿cuál es la lucha y la victoria? La lucha es la que él tiene que luchar contra el mal, pero está a un punto en que no puede realmente luchar. Entonces, ¿qué hace? Escapa y se encuentra con una comunidad donde todos lo que hacían eran recordar los libros, ¿no? De grandes autores, porque lo que hacían en esa ciudad era quemar los libros, y ellos lo que hacen es recordar los libros y memorizarlos, en esa memorización comunicárselo a otra persona, a un discípulo, que eso es lo que se hacía en la antigüedad. O sea, es increíble esa obra, padre, que es muy buena, o sea, representa algo histórico. En la antigüedad los mitos no se escribían, eran orales, ¿no? Se dice que la escritura de los mitos fue una decadencia cultural, pero que en realidad siempre los mitos se fueron de transmisión oral. La Ilíada, la Odisea, el Mahabharata de la India, por ejemplo, todo lo que fue la mitología griega en general, el mito de Parsifal, ¿no? También todos eran mitos que se comunicaban a través del diálogo, ¿no? De la palabra, orales, y que luego hubo bueno, cuando vino el paso a la edad de hierro, ¿no? Oviedo en su obra Las Metamorfosis explica las distintas eras, la edad de oro, la edad de plata, la edad de bronce y la edad de hierro. La edad de hierro es la última, que representa una decadencia cultural. En la época de la edad de hierro es cuando se empieza a implementar la escritura, porque ya no se podía mantener la tradición oral. Entonces viene esta decadencia. Entonces, la lucha y la victoria, ¿cuál es? La lucha de poder sostener la tradición de las grandes obras literarias, y la victoria es conseguirlo, lograr que eso se mantiene, que es en esta comunidad. Entonces su lucha es ir a esta comunidad y mantener eso hasta que en otra época venga otra época mejor, ¿no? Pero es muy interesante. Y al final, en general, y también otra cosa, lucha y victoria y tarea difícil, ¿no? Que tiene que superar, y tenemos tarea cumplida, obviamente difícil y cumplida. Por ejemplo, en El Señor de los Anillos, la tarea difícil es que tiene que ir a quemar el anillo, y la cumplida es que va y lo quema, ¿no? O sea, tira el anillo en el volcán. Entonces, bueno, y la última parte, voy a borrar acá, sería al final. Es lo que marca, digamos, bueno, obviamente cuando se casa, cuando al final, por ejemplo, el caballero en El Señor de los Anillos, el caballero se casa, ¿no? Siempre al final termina más o menos parecido arquetípicamente, pero en el final puede ser que termina con reunirse con otra persona, o que toma un camino nuevo, ¿no? O sea, eso depende de cómo uno enfoque la historia en la actualidad. Pero bueno, estas son las funciones de prop, son muy útiles y muy importantes. No las explicamos de un principio porque la idea es que vos puedas primero experimentar, tener tu experiencia con la trama, y al darte cuenta de que hay algo que falta, de que no está completa, te vamos dando estos nuevos recursos para que vos puedas, ya con la experiencia de lo que tuviste, utilizar herramientas nuevas. Así que bueno, te invito a que lo pongas en práctica, a que lo leas, a que lo practiques. Y bueno, es todo por hoy. Aguardamos tu consulta, tu comentario, y nos vemos en la próxima clase.